Dios mío. Miércoles quema por lo que está pensando. Así de fácil es la anatomía. Le vuelvo a repetir, es sencillo. Más fácil que esta materia no hay. La cosa es que ustedes vean la lógica. La anatomía tiene mucho de lógica, mucho razonamiento, no es memoria. Y eso en anatomía 2, en este segundo parcial que ha pasado, es más complejo. Porque casi han dado todo el tomo 2 ellos. Y se toman relaciones. Estas relaciones que hemos visto del vértice, que ustedes casi se mueren ahorita porque he dicho 9. Ellos han tenido relaciones, no sé, llegamos a unos 220 relaciones que han aprendido. Estómago, páncreas, vaso, hígado, colon, ascendente, plexuras, transversos, descendentes, sigmoides, recto, ano, vesículas, vías biliares, vejiga, uretra, uréter. Y eso en el hombre y en la mujer, porque tienen sus diferencias. Pero ellos han aprobado por ¿cómo? Y buenas notas han sacado, excelentes. Hay notas de 60, 68, razonamiento. Para poder aprender esas relaciones, no es memorizar. Por ejemplo, esto ustedes, ¡ay, no es verdad! Todo es porque está aquí. Aquí están los músculos, aquí está la primera costilla. ¿Qué músculos se insertan en la primera costilla? El escaleno exterior y el escaleno medio. Así de fácil, por eso se les ha enseñado inserciones de los músculos. Aquel que sabe inserciones de los músculos, esto va a ser fácil. El escaleno anterior, el escaleno medio, el escaleno posterior. Aquí va a estar la aorta. Aquí va a estar el tronco brachiocefálico, las venas brachiocefálicas, la vena cava superior. Todo es relación, razonamiento. Pero si quieren memorizar, están perdidos. Nunca lo van a lograr. Nunca. Por eso les digo, esto es sencillo cuando utilizas la lógica. Si el lado derecho tiene 3 lobos, ¿cuántos bronquios va a haber? Pues 3. No hay donde perderse, ni modo que digan 18. No, 3. Ahora, el bronquio superior derecho, a la vez, el bronquio segmentario superior derecho, se va a dividir en 3. 1, así, en 3. Un bronquio, este se llama bronquio lobar superior, ¿ves? Bronquio segmentario apical, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario posterior. En 3. Apical, anterior, posterior. Aquí vamos a colocar así. Bronquio lobar superior. Se divide en un bronquio segmentario apical, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario posterior. Vamos a ver el medio. El medio se va a dividir en 2, así. Así. Bronquio segmentario medial y bronquio segmentario lateral. Bronquio segmentario medial, bronquio segmentario lateral. El inferior se divide en 5. En 5. Así. Aquí viene uno. Aquí viene otro. Así. 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 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver cómo es. Bronquio segmentario superior, o también se llamaba bronquio de Nelson, apical de Nelson. Bronquio segmentario basal medial, bronquio segmentario basal anterior, bronquio segmentario basal lateral, bronquio segmentario basal posterior. Vamos a colocar sus nombres. Bronquio segmentario basal medial, bronquio segmentario basal anterior, bronquio segmentario basal lateral y el bronquio segmentario basal posterior. ¿Por qué se llaman basales? ¿Dónde se van a encontrar? En la base del pulmón. Se dice que estos 4, basal medial, basal anterior, basal lateral y el basal posterior, forman como una pirámide. Se llama la pirámide basal. Pirámide basal. Esos 4 basales forman una pirámide
que se llama pirámide basal. Entonces, a ver, repetimos. El bronquio derecho, ¿en cuánto se divide? 3. Bronquio lobar superior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. El superior, ¿en cuánto se divide? 3. Bronquio segmentario apical, bronquio segmentario anterior, bronquio segmentario posterior. El medio, ¿en cuánto se divide? 2. Bronquio segmentario medial, bronquio segmentario lateral. El inferior, ¿en cuánto se divide? 5. Bronquio segmentario superior o de Nelson, bronquio segmentario basal medial, basal anterior, basal lateral, basal posterior. Ahí termina. Vamos a ver el lado izquierdo. El pulmón izquierdo, ¿en cuántos lóbulos se divide? 2. Entonces, ¿en cuánto se va a dividir? Solo en 2. Así. Ahí está. Solo se va a dividir en 2. Un bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. Nada. El bronquio lobar superior a la vez se divide en 2. Se va a dividir uno que se va a llamar culmen y otro que se va a llamar língula. Así se escribe. Culmen y el otro se llama língula. Culmen, língula. Se dice que este culmen va a actuar como si fuera este en el lado derecho. Este que se llamaba bronquio lobar superior. Este culmen va a actuar como el bronquio lobar superior. ¿A qué me refiero? ¿En cuánto se divide este? En 3. Entonces, el culmen, ¿en cuánto se va a dividir? En 3. Uno apical, uno anterior y otro posterior. ¿Sí? El culmen va a actuar como el bronquio lobar superior del lado derecho, dividiéndose de igual manera, en 3. El de la língula dice que va a actuar como el del lado medio. ¿En cuánto se dividía estos? En 2. ¿En cuánto se va a dividir de la língula? En 2. 1. Lingular superior y el lingular inferior. Se va a dividir en 2. Lingular superior y el lingular inferior. Y este bronquio inferior se va a dividir igualito que en el lado derecho. Igual, no varía. Ya me da flojera dibujar. Igualito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre el lado derecho e izquierdo? La única diferencia es su bronquio superior en el lado izquierdo, que se divide en un culmen y en un lingular. El culmen se divide en 3, apical, anterior, posterior, y el lingular se divide en 2, lingular superior, lingular inferior. Incluso dice en el libro que el apical y el posterior a veces nacen de un solo tronco, que se llama el tronco ápico posterior. Tronco ápico posterior. Esto, por ejemplo, ha sido pregunta en las Olimpiadas de Anatomía. Se han enterado, ¿no ves? Que habían Olimpiadas y demás, donde fue lupa. Esto fue pregunta. Les dijeron, el bronquio del culmen, ¿en cuántos bronquios generalmente se divide? O sea, han dicho 2. 1, el bronquio segmentario anterior y el bronquio ápico posterior, que va a dar nacimiento al apical y al posterior. Si decían 3, aplazado. Porque he dicho, ¿en cuánto se divide generalmente? Esa es la pregunta. ¿Ya? Ustedes ya lo saben. Listo. Estos bronquios no terminan ahí. No, sigue. Miren, tan bonito, mira. Hasta aquí. Estamos aquí. Falta todo esto. Se dice que estos bronquios segmentarios
segmentarios, a la vez se dividen cada uno en dos. Así, cada uno en dos, formando los bronquios subsegmentarios. Bronquios subsegmentarios. Y tienen sus nombres. No es como ustedes. Su abuelo se ha dividido. Han tenido a sus papás. Sus papás se han dividido. Han nacido ustedes. Y ustedes van a seguir dividiendo. Hay que saber los nombres, ¿no ven? O es que terminó en sus abuelos. No, hay que continuar. Bronquios subsegmentarios. No tienen nombres estos. De estos bronquios subsegmentarios se dividen cada uno más, hasta formar los bronquiolos. Bronquiolos. Estos bronquiolos se siguen dividiendo. Y va a haber bronquiolos que se van a ingresar en el lobulillo pulmonar, llamados los bronquiolos bronquiolos intralobulillares. Son bronquiolos que van a entrar a los lobulillos pulmonares. Se llaman bronquiolos intralobulillares. Estos bronquiolos intralobulillares se siguen dividiendo. ¿Cómo se dividen? No va a alcanzar la pizarra. Se siguen dividiendo hasta formar unos sacos llamados sacos alveolares. Estos sacos alveolares se dividen formando los alveolos pulmonares. Se dice que un pulmón tiene 300 millones de alveolos pulmonares. 300 millones de alveolos pulmonares. Sería lindo un preparado. No, busque los 300 millones. 300 millones. Entonces miren, de un bronquio izquierdo, bronquios lobares. Bronquios lobares, bronquios segmentarios. De los bronquios segmentarios, bronquios subsegmentarios. De los bronquios subsegmentarios, bronquiolos. De los bronquiolos, bronquiolos intralobulillares. De los bronquiolos intralobulillares, sacos alveolares. De los sacos alveolares, alveolos pulmonares. Así es como se da dividir. ¿Sí? Imagínense, y todo eso se forma en el útero, ¿no? Grave, ¿no? Bien, aquí nos vamos a quedar. Próxima clase hacemos segmentación pulmonar, arterias, venas y entramos al corazón.